Hola, bienvenido a esta emisión de Cábala de la Luz, del Árbol de la Vida. Estaremos hablando hoy de uno de los cabalistas más importantes en la historia de todos los tiempos, que es el rey Salomón. ¿Has escuchado de él? Es fascinante. Es el rey al que se le adjudica el título del más sabio y el más justo. ¿Sabes de quién era hijo? ¿Conoces su historia? Te voy a platicar un poquito, pues era nada menos hijo que del rey David, del linaje de donde viene Jesucristo, del mismo linaje del profeta Mohammed, etcétera. Son linajes muy puros, muy sagrados, que quiere decir simplemente que todos somos hijos de Dios. Pero bueno, la historia del rey David es bien interesante. Él le había hecho un reino muy próspero, muy grande, y estaba en guerra. Y dicen que un día desde su terraza observó a una mujer que se estaba bañando en una terraza más baja que la de su palacio, y le llamó la atención su belleza, y preguntó quién era, y le dijeron: es Betsabé, la esposa de Urías, uno de los generales de tus tropas. Entonces el rey David, entre una cosa y otra, mandaba llamar a Betsabé, y pues finalmente Urías muere en el campo de batalla y se queda con Betsabé. Betsabé queda embarazada casi inmediatamente, pero no de Salomón, sino de un primer hijo que pierde, y que lo dijo el profeta Natán al rey David: ese hijo no va a nacer, no se va a lograr, porque ustedes han cometido un pecado, han cometido una falta. Entonces, hasta el segundo hijo nace Salomón, y Betsabé dicen que era una mujer, aparte de todo, de bella, era una mujer también muy sabia. Salomón crece con todos los mejores maestros, con el papá, rey David, que dicen que tenía muchos dones. ¿Sabías que decían que tenía el don de hablar con los animales, que tenía esa capacidad? Y bueno, Salomón crece en gran sabiduría, y dicen que en alguna vez en el jardín, estando con su padre, se le aparece a través de una planta con llamas Dios, y le dice: ¿qué quiere Salomón de mí? Y le dijo: quiero sabiduría y siempre estar en tu reino. Y le dijo: será cumplido. Entonces Salomón, en algún momento, cuando muere el rey David, le toca ser el rey, y fue un rey que de verdad en la historia ha habido pocos así. Estamos hablando de un tiempo donde la historia parte de ser la era de piedra a la era de los metales. ¿Se acuerdan? ¿Han escuchado eso de las minas del rey Salomón? Pues son las minas de cobre y de hierro, de donde empezaron a hacer armas y utensilios, etcétera, y se vuelve el hombre más rico, no solo de la parte de Mesopotamia, Asia, sino casi de toda Europa y el norte de África. Salomón pasa sus fronteras, su historia, su prosperidad, etcétera, y los profetas le dan a él a cuidar el Arca de la Alianza, la famosa Arca de la Alianza que tenían desde Moisés. Entonces Salomón decide construir un templo, y el templo era como muy misterioso, de lo cual hablaremos más tarde en otras emisiones. Esa arca la pone en su templo y la construye, y ahí guarda muchos secretos. Pero finalmente Salomón se vuelve tan rico, está en el mundo de lo material, gana muchas guerras, tiene muchas concubinas, tiene un gran harem, dicen que no ha habido otro como ese, tiene grandes palacios, grandes riquezas, y en cierto momento, ¿qué crees que pasa? Se le olvida a Dios y se vuelve un idólatra. Ya le da lo mismo, lo único que le importa son las cosas materiales, se pierde entre toda esa prosperidad, pierde su generosidad, que era parte importante de su forma de ser, y pierde lo que es el ser el justo juez. Como bien hemos visto tantas veces quizás en algunas láminas, en las Biblias, en el Corán, en el Torá, en el Midrash, que él sabía muy bien cómo ser justo con toda la gente, lo pierde. Y en ese momento comienza la decadencia. Vamos a regresar platicando qué sucede en esta gran decadencia de Salomón.
Estamos hablando del rey Salomón, el gran cabalista de la historia, el hombre más justo y sabio que dicen ha existido en la vida. Y estábamos platicando un poco de su historia. ¿Y por qué dicen tanto que es justo? ¿Se acuerdan de esa historia? A lo mejor la has escuchado por ahí, de una historia donde dos mujeres estaban disputando a un bebé y llegan con él, que era el gran rey, y le dicen, ese niño es mío. Y la otra mujer dice, no, el niño es mío. Entonces Salomón las observa y dice, muy fácil. Ven, le habla a uno de sus guardias y dice, corta la mitad al niño y dale la mitad a cada quien. Una mujer se tira a sus pies, a los pies de Salomón, y le dice, no hagas nada, dáselo a la otra. Y dice, esa es la madre. Y por eso, y por muchas cosas más, se habla siempre que es un hombre muy justo. Sabía siempre cómo medir a las personas. Tenía un instinto, una intuición que Dios le había regalado. También tenía él en su poder. ¿Te acuerdas que en algunas emisiones hemos platicado de los ángeles, del arcángel Ratziel, que nos dio unas instrucciones de cábala? Bueno, pues él las tenía en su poder, junto con el arca de la alianza, junto con las tablas de la ley de Moisés. Él tenía todo, porque era el rey que lo tenía todo en ese momento de la historia. El rey Salomón inclusive dicen que manejaba ciertas energías y que tenía en unos frasquitos ángeles y genios y etcétera. ¿Has escuchado la historia del genio de la lámpara? Pues de ahí viene, del rey Salomón, que él tenía unos frasquitos donde decía que guardaba genios y que guardaba ángeles que le ayudaban. Yo más bien pienso que era como una forma de recordarlos, como tener nosotros una imagen, no sé, del arcángel Miguel, Gabriel o Rafael. Finalmente, Salomón, en su prosperidad, llega un momento a tener decadencia. ¿Y sabes por qué? Porque hay una mujer muy importante en su vida que se llama la reina de Saba. Esa historia es fascinante. Dicen que era reina de Etiopía y que llega a ver al rey Salomón para entablar negociaciones entre sus países. Y llega con un gran séquito y dicen que era una mujer de gran belleza. En algunos museos hay inclusive cómo era su cara en piedra, en algunos bustos interesantes. Y dicen que era una mujer africana preciosa y sobre todo muy inteligente. Y finalmente tienen un hijo, Salomón y la reina de Saba, que es Menelik I. Menelik I fue quien, cuando cae Salomón, cuando entra en decadencia, cuando se le olvida a Dios y se dedica a otras cosas, se dedica a su harén, se dedica a viajar, se le olvida de dónde ha sacado toda esa riqueza, que era precisamente del estirpe de su padre David, y porque él tenía un propósito, una misión que cumplir, una misión que le había encomendado Dios. Se le olvida y la reina de Saba se aprovecha junto con su hijo y se llevan el arca de la alianza. Ahorita en pantalla vas a ver esa famosa arca de la alianza y vamos a ver qué contenía esa arca de la alianza, que es tan interesante porque hay gente que dice que ahí guardaban el maná, donde el pueblo de Dios durante 40 años el desierto comió, y que era una especie de alga. También dicen que contenía un aparato radioactivo, pero lo que sí te digo es que Cábala sí sabe qué contenía. Cábala de la Luz te dice los secretos y te lo voy a decir en una próxima emisión. ¿Qué has oído de eso? Escríbenos y cuéntanos o haznos tus preguntas. Pero finalmente, pobre rey Salomón se queda solo, se queda pobre y está a punto de morir. Y en ese momento, ¿sabes qué sucede? Pues se arrepiente y se recuerda todos sus compromisos que había hecho con Dios y le pide perdón. Y eso es lo más importante que puedo aprender yo de Salomón como cabalista. Al final puedo aprender muchas cosas del Arca de la Alianza, de sus historias, de sus escritos, pero lo más importante es su vida. Él finalmente se arrepiente y pide perdón. Y en ese momento él se restaura, se sana, se mejora. Él como quiera muere
pero muere de nuevo en la fe, de nuevo en su misión de Dios. Y ese es el mensaje que te quiero dar a ti el día de hoy. ¿Qué hace el perdón en tu vida? Te voy a decir qué hace, te rescata. Y no es que que rescate al otro a quien yo voy a perdonar o que alguien me venga a pedir perdón, porque al final de cuentas la historia siempre es la misma. El perdón lo único que hace es reparar. Y te voy a platicar de los 5 pasos del perdón, pero antes te voy a contar una mini historia muy cabalista que te va a clarificar por qué el perdón es importante. Imagínate que en tu casa alguien rompe un vidrio, a lo mejor unos niños que están jugando con una pelota y rompen el cristal y corren a su casa asustados porque rompieron el cristal de tu casa y regresan con su mamá a pedir disculpas. Y tú dices, bueno, pues sí, están disculpados. A lo mejor hasta la mamá te ofrece reparar el daño, que sería comprarte otro cristal. Pues sí, ¿qué más se puede hacer? El cristal está roto. Así es la vida con el perdón. Finalmente yo puedo pedir perdón, pero el daño a veces ya está hecho. Ya no vuelven a estar las cosas igual. Pero de lo que se trata es que tú llegues a un grado de amor incondicional, a una postura distinta, una postura cabalista, donde digas, yo ya no estoy entre el amor y el odio, entre perdono y no perdono, yo estoy más allá. Y ya eso no me interesa porque mi vida vale tanto como para siempre estar perdonándome y perdonando a los demás. Y aquí te van los 5 pasos del perdón, que vas a ver algunas cosas por ahí en pantalla. Fíjate, lo primero es reconocer el daño, como el niño que quebró el cristal. Yo hice algo mal. Hay que reconocer qué hice mal, qué pasó. A lo mejor sí cometí una falta. A veces es bien difícil pedir perdón, pues que no sea difícil, hay que ponerle atención a eso. Hay que ponerle atención y tener la humildad de pedir disculpas. Identifica las emociones. ¿Qué emociones hay ahí cuando yo tengo que pedir perdón o cuando alguien me pide perdón? Yo de verdad cuando alguien viene a pedirme perdón inmediatamente le digo, ¿estás perdonada? No hay nada que perdonar. Qué bonito sería eso, ¿no? Que no tuviéramos nada que perdonar. A veces, ¿por qué nos peleamos? Por las emociones. Porque tenemos ira, porque tenemos miedo, porque tenemos resentimientos. Y entonces esos pueden durar hasta toda la vida. ¿Cuánta gente no hemos sabido que se pelea por dinero? Familias enteras se dejan de ver y se dejan de ver muchos años. ¡Qué lástima! Porque pierden y no hay forma de reparar ese amor en esa familia por resentimientos, por miedo, por ira. ¿Y sabes por qué más? Por orgullo. Porque no quieres dar tu brazo a torcer. Al final, ese es el gran mensaje del cabalista Salomón. Da tu brazo a torcer, hay que ser humildes. Y eso es lo más importante. Entonces, reconozco el daño, identifico qué emociones hay ahí y expresa tu dolor respecto a lo que sucedió. Yo te recomiendo escribirlo. ¿Qué pasó? ¿Qué me hicieron? ¿No me hicieron? A lo mejor yo qué hice. Y en ese papelito que anotes, quémalo un día o rómpelo. Pero sácalo. Es importante sacar esas emociones. Y cancela la deuda. Porque ¿cuántas veces hay alguien que por años y años parece que tienen ahí un saco lleno de deudas? De deudas que la verdad sí son bien kármicas, de lo cual hablaremos en la siguiente emisión. Y por último, el último paso del perdón es reconcíliate. ¿Con quién te vas a reconciliar? Primero contigo, porque te va a dar paz, te va a dar tranquilidad y así vas a poder vivir una vida plena. Y segundo, te vas a reconciliar con el entorno, se siente esa energía. ¿Cómo sientes a las personas que tienen ira, que tienen resentimientos? Bueno, casi ni me quiero acercar a ellos, se siente la vibra así fuerte, negativa, como que me repele. Vamos a entrar en sintonía de paz porque solamente en la paz tú puedes tener prosperidad. Entonces te exhorto a reconciliarte y te voy a dar una clave que ahorita va a aparecer en pantalla. Es la clave de la letra G.
¿Qué quiere decir la letra Hei en hebreo? Junto las dos partes. ¿Y qué mejor juntarlos que con el perdón? Me perdono, te perdono. Es más, no hay nada que perdonar porque aquí estamos caminando en la vida. Todos tenemos errores. Y si yo tengo que poner tantito más de mí para que este mundo sea mejor, vamos haciéndolo y vamos trayendo ese cielo aquí a la tierra a vivir un mundo mejor para todos. Te espero en la próxima emisión del Árbol de la Vida.